Te presentamos el experimento Karev. El niño elegido por Hitler. Todo se remonta a la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, experimentos humanos y más atrocidades. En la realidad actual abordar este tema es muy difícil por la censura que YouTube tiene en sus políticas, sin embargo, existen historias que surgieron en esa época que no se tienen que quedar en el olvido, y créeme que sabemos de lo que estamos hablando. Este es un caso que sin duda alguna te pondrá los pelos de punta. En el año 1941, donde el ejército alemán obtuvo su mayor crecimiento, los nazis arrasaban con todo lo que encontraban en su camino, como ya es sabido aquellos desafortunados pobladores tomados como rehenes, los cuales no eran asesinados por sus captores, eran usados de distintas formas, y cada una era más horrible que la otra. Estas iban desde trabajos forzosos hasta experimentos humanos. Los enanos, niños, discapacitados y personas con malformaciones genéticas era lo que más llamaba la atención a las personas que omitiremos su mórbido significado. Joseph Mengele, o también conocido como el Ángel de la Muerte, era el médico encargado de la experimentación en humanos. Joseph tenía como principal tarea la investigación de la genética humana con la intención de desarrollar su máximo potencial. Entre sus atrocidades se sabe que el doctor logró trasplantar durante algunos segundos la cabeza de un perro al cuerpo de un robot, cambiar los genitales de 2 infantes y prácticamente todo lo mórbido que puedas imaginar. Sin embargo, de vez en cuando Adolf Hitler realizaba peticiones especiales a la cual Joseph debía dar prioridad. Se sabe que durante mucho tiempo la meta de experimentación del grupo nazi fue crear un grupo de supersoldados, y no, el desenlace de esta historia no es la creación de monstruos como en las películas de mala calidad que se encuentran por ahí. Los nazis eran muchísimo más inteligentes que eso, sabían que para acabar con su enemigo no bastaba solo con tener sus armas o soldados increíbles con modificaciones genéticas para tener una cierta ventaja. Para erradicar el problema de raíz era ir más lejos. Era destruirlos por dentro y enfrentarlos con el peor enemigo del ser humano: sus propios sentimientos. Y para llevarlo a cabo era más sencillo de lo que piensas. Pon atención, tanto Mengele como Hitler sabían que por más grandioso que fuera el desarrollo de sus supersoldados, el ejército aliado encontraría la manera de enfrentarlos y posiblemente de destruirlos. Pero, ¿qué pasaría si en el campo de batalla no hay pérdidas alemanas de ningún tipo? Y para mejorar las cosas, ¿qué pasaría si las tropas enemigas se enfrentaran entre ellas mismas desde adentro? Tanto bélicamente como moralmente. Si aún no lo comprendes, los nazis planeaban usar a los prisioneros de distintos campos de concentración para realizar estos experimentos, principalmente los niños, ya que sabían que los aliados pensarían mucho en responder un ataque bajo estas condiciones, usando sus propios hijos, familiares, amigos o conocidos. Era prácticamente un plan perfecto, pero no nos adelantemos tan rápidamente, ya que los grandes planes tienen pequeños inicios. Por fortuna para Hitler, en octubre de 1941 y enero de 1942, Alemania y la Unión Soviética batallaron fuertemente por la dominación de Moscú. El alto mando alemán aparentemente quería que la capital soviética cayera para tener el completo dominio de la nación. Sin embargo, por alguna razón a última hora el mando alemán cambió de planes, abandonando la batalla de Moscú. Hoy en día, gracias a diferentes archivos y textos de la época, se cree que su verdadero objetivo nunca fue el que se creía. La verdadera misión era capturar a Karev Jacob, un niño que aparentemente era un hijo bastardo del líder soviético Joseph Stalin. Pese a ser un bastardo, se sabía que Stalin visitaba constantemente al pequeño y a su madre, pues este era su hijo menor. Algunos reportes señalan que el pequeño Karev fue enviado a Auschwitz inmediatamente después de su captura para que Joseph comenzara a hacer los análisis y preparativos necesarios lo antes posible. Se pretendía eliminar la memoria del pequeño usando descargas eléctricas muy ligeras en su cerebro. Equiparlo de adrenalina que sería inyectada automáticamente a su cuerpo cuando esté resultar herido, y de ser posible instalar un dispositivo de autodestrucción con el fin de destruir al propio Stalin si el niño llegaba a ser recuperado por los soviéticos. Si el plan funcionaba y el pequeño Karev sobrevivía a la transformación, lo enviarían junto con un grupo de niños con la misma estatura y características físicas a atacar una base del Ejército Rojo. Si todo salía conforme a lo planeado, Stalin ordenaría no atacar a los pequeños con el miedo de asesinar a su propio hijo, ya que obviamente todos los pequeños llevarían máscaras para confundir al enemigo. El plan se puso en marcha, aunque como ya sabrás, Joseph nunca pudo ser capturado. Varios de los médicos y científicos que lo asistían sí lo hicieron por miedo a las torturas del ejército aliado. Algunos de estos han dado testimonio de lo sucedido con Karev. Al contrario de lo que imagina, según lo narrado por los hombres, Karev Jacob nunca fue torturado. Al contrario, aunque Hitler ciertamente mantenía una guerra contra su padre, este simpatizaba un poco con el niño. De hecho, se encargó de que el pequeño recibiera una educación excelente y una vida muy digna. Es por ello que, entre los presos de Auschwitz, comenzaron a llamarlo el niño elegido por Hitler.
También los hombres narraron que durante una de las pruebas en el cuerpo del pequeño, un fragmento de cristal dañó gran parte de su rostro, específicamente sus ojos. Mengele, pese al enojo de Hitler, optó por extirpar los ojos del pequeño y, como una pequeña burla, en su lugar colocó una especie de navajas que le daban al pobre niño un aspecto monstruoso. Pese al incidente, el plan no podía dar marcha atrás. Las siguientes modificaciones estéticas al cuerpo de Karev comenzaron. Alrededor de los dedos de sus manos fueron puestas más cuchillas. Pese a ser inútiles en guerra, Mengele creía que la primera impresión era muy importante. Hitler de cuando en cuando aún visitaba al pequeño y se cree que de hecho el niño le tenía cierta estima. Sin embargo, el día tenía que llegar. El proyecto Karev tenía que probar que la inversión había valido la pena, y así fue acompañado de un grupo de niños presos que marchaban con máscaras puestas y los ojos vendados. Karev Jacob se dirigió hasta una base soviética, aunque para la sorpresa de Hitler, el ejército soviético tuvo una respuesta violenta contra el grupo de niños. Karev Jacob había recibido un verdadero entrenamiento militar. Era de esperarse que la batalla sorpresa sería un éxito para los alemanes. Sin embargo, el tiempo pasó y los días de gloria del ejército nazi también lo hacían. Mengele ya había oído temiendo que pronto los aliados terminarían con el apogeo alemán. Justo cuando el proyecto Karev parecía comenzar a tener resultados, todo parecía caer para Hitler. Algunos prisioneros nazis cuentan que Hitler, al huir del sitio, solo llevó consigo a Karev Jacob. Los rumores sobre la muerte de Hitler aún a la fecha son tantos que no podría narrar todos en este video. Lo cierto es que sus supuestos restos fueron encontrados justamente al lado de algunas cuchillas que para muchos son las que Karev Jacob llevaba instaladas en su cuerpo. Nunca se encontraron restos de aquel pequeño, y aunque se dice que Stalin siguió buscándolo durante años, al final terminó creyendo en que está muerto, aunque algunos más aseguran que Karev Jacob fue encontrado por el ejército estadounidense y aún a la fecha la oscura creación nazi se encuentra oculta en alguna base militar en el territorio americano. Las bases estadounidenses albergan un sinfín de secretos, así que no es muy descabellado pensar que entre sus archivos puede estar aquel nombre. Aquel niño elegido por Hitler. Esta ha sido la historia de El experimento de Karev Jacob, el niño elegido por Hitler. Si el video te gustó, podrías ayudarme dejando un like, dejando tu comentario sobre qué otro caso te gustaría que hablara, y también te puedes suscribir al canal para narrarte más historias como estas. Que tengas una linda noche y hasta el próximo video.